Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. Que honroso sea para todos el matrimonio, que reine siempre la fidelidad conyugal, fortalecidos y sustentados en Jesucristo. Te invitamos a participar de este tiempo de clamor y oración por nuestros matrimonios, del 1 al 31 de agosto, por el canal de YouTube de Centicity Mundial. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Reciban un cordial saludo y quiero invitarles a que me acompañen hoy a nuestra serie Las 7 iglesias del Apocalipsis. Mi nombre es Resfa Bedoya de Córdoba. Junto a mi esposo estamos en Asunción, Paraguay. Hoy hablaremos sobre la iglesia de Sardis. Sean bienvenidos. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Le hemos denominado a esta iglesia la iglesia moribunda. Sardis significa remanente. Y aquí en este pasaje, en el verso 1, vemos el título con el que se presenta Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. También aparece un elogio: pocos permanecen fieles y leales. Y una exhortación que nos llama a que prestemos atención. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y lo más importante, un desafío: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, una tremenda advertencia. Como también aparece una promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Esta promesa nos lleva a entender que debemos ser vencedores. Ahora, la ciudad de Sardis tenía una reputación muy mala, y cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, había notado, y el Señor se lo dice, porque habían sido contagiados por el pésimo ambiente en el que se encontrabas. Sardis era conocida como una ciudad inexpugnable, pero ya 2 veces había caído frente a sus enemigos en razón de su propio descuido y negligencia. De modo que la exhortación que el apóstol Juan hace a la iglesia de la ciudad es en el sentido de que despertara y que estuviera alerta. Era bien entendida y aplicable esta enseñanza. ¿Por qué razón? Porque esta exhortación debía llevarla a que entendiera que debía apartarse de ese camino tan lento que tenía. La iglesia de Sardis estaba resistiendo los embates de la tentación,
luchando contra la inmoralidad y estaba activa y alerta, pero la inmoralidad había minado su fortaleza espiritual y por ende había sido socavada la fortaleza interna que tenía. Y por esto el Señor menciona el pecado de la iglesia como una falta de vida espiritual. También vemos en esta iglesia que tenían un cristianismo nominal, solo en apariencia, pero el Señor les hace un llamado a cambiar a una actitud radical, diferente. Y el consejo que le da, que también se puede decir que es un desafío, es que la iglesia recuerde cómo había recibido la fe y que retome, bien dicho, que retome los primeros pasos. Un llamado que hoy también a nosotros nos hace el Señor. Sardis entonces nos demuestra que debemos movernos hacia una iglesia que supera las glorias pasadas por medio de una renovación continua. Pues la exhortación es: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Es el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. La descripción que el pasaje hace de aquella iglesia es muy dolorosa. De hecho, no se le conoce nada positivo. Era una iglesia que se había quedado con la fama de lo pasado, pero su presente era una iglesia moribunda. Los grupos humanos y las iglesias también pasan por diversas etapas. Lo aprendemos al hacer un análisis de esta iglesia. Y para poder evitar caer en esto, hay que reconocer la necesidad. La iglesia que busca al Señor será impulsada a un cambio y a una renovación. También hay que despertar. Y este es un llamado de Dios a volvernos a Él y a buscar un avivamiento personal para un crecimiento verdadero. Solo así la gloria de Dios se manifestará en medio de la iglesia. También debemos prestar atención, pues la muerte está a la puerta. El estancamiento lleva a aferrarse a las formas y perder el movimiento del Espíritu en medio de nosotros. Un llamado que el Señor le hace a la iglesia hoy y que necesitamos despertar a esto. Lo primero, a tomar en cuenta la advertencia que el Señor le hace a la iglesia de Sardis. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. El versículo 2. La iglesia estaba confiada y adormecida. Esta debía buscar urgentemente la renovación del espíritu, dejando que éste se moviera en todos sus integrantes. Lo segundo, se debe velar porque es el llamado que Dios nos hace para que el río de Dios no se convierta en un estanque y que no se le tenga que escuchar decir a la iglesia la descripción que le fue dicha a Sardis. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y esto nos lleva a hacer un análisis muy profundo, entendiendo realmente que es necesario comprender que podemos estar creciendo en números, en actividades, pero esto no es necesariamente señal de vida. Otro llamado que el Señor le hace a la iglesia es a que permitamos la obra del Espíritu Santo para asegurar el crecimiento. Por lo tanto, tiene que cada miembro hacer un esfuerzo permanente buscando la renovación continua
en Dios. Otro aspecto al cual nos llama el Señor a la iglesia de hoy es que debemos aprovechar los tiempos maravillosos que se han vivido, las experiencias que se han tenido y lo que nos ha permitido ver en ese actuar de Dios y conocer el mover de Dios. Y solo así se va a experimentar una nueva renovación integral. La iglesia debe permanecer en la unidad, en humildad, dando la gloria a Dios, sirviendo de sincero corazón para ser un testimonio de excelencia a un mundo en crisis. Oremos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de la iglesia. Gracias porque al moverte en medio de ella, la estás conduciendo a una renovación que solo tú puedes realizar. Nada te es oculto. Conoces el mover del corazón humano. Por lo tanto, te rogamos hoy, mi dulce Señor, que nos libres de ser esa iglesia que se queda en el pasado mirando sus glorias y sus triunfos, olvidando a su Hacedor, quien es el sanador, quien es el libertador, quien es el restaurador. Llévanos, Espíritu Santo, a una rendición voluntaria para que tú, a través nuestro, puedas convencer al mundo de que necesita dejar el accionar tuyo en cada una de sus vidas, porque tu llamado y a lo que viniste es a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para la gloria y la honra del nombre de Dios. Padre Dios, llévanos a vivir de una manera diferente, comprendiendo las palabras de Jesús en Mateo 4:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y por esto debemos ser luz, mostrando nuestra manera de hablar y de actuar, y estando seguros de tu segunda venida, para poder verte en tu gloria y tu magnificencia. Llévanos a sentir con tu propio corazón, para ser fieles testigos tuyos en esta generación. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.